Okay, we are back. Thank you for your patience. And we're going to continue now with our peer-reviewed session on teaching anti-corruption. Vamos a seguir con nuestra primera sesión dictaminada sobre la enseñanza de la anticorrupción. Y yo voy a moderar esta sesión. Nuestra primera ponente, this will be in Spanish, this first one, and then we have two in English and another in Spanish. So, Giovanna Rodríguez García es investigadora postdoctoral en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, donde lidera una agenda de investigación sobre género y corrupción. Obtuvo su doctorado en Ciencias Políticas en el CIDE y una maestría en Economía en la UNLP. Como investigadora principal del proyecto Investigación sobre Género y Corrupción, Experimentos de Laboratorio en Universidades Colombianas, financiado por ICETEX, explora las dimensiones de género en el comportamiento corrupto. Ha realizado estancias postdoctorales en el Tecnológico de Monterrey y la UNAM, estudiando la dinámica de la corrupción en América Latina. En 2020 recibió la beca SUConnect de la Universidad de Constanz. Su trabajo abarca percepciones ciudadanas, estructuras de partidos, mediciones de corrupción, compromiso cívico en la lucha anticorrupción e igualdad de género, con el fin de diseñar estrategias que promuevan la integridad y la rendición de cuentas en la gobernanza. Y Giovanna va a presentar Teaching Methods for Studying Corruption, Integrating Qualitative and Quantitative Approaches in a Multidisciplinary Master's Course. I believe her slides are in English, but her presentation is in Spanish. So I hope you can follow along. Yo lo que les quiero presentar ahora es un curso que diseñamos con mi colega y coautora Anusha Chakraborty. Este curso fuimos invitadas a presentarlos para un curso en un máster en anticorrupción. Es la primera vez que yo enseño un curso de métodos para estudios anticorrupción. Yo siempre pues, enseño métodos, principalmente métodos cuantitativos, pero es la primera vez que los hago aplicados a un curso anticorrupción. Entonces, sí fue un desafío por muchas razones y lo que quiero aquí es mostrarles pues nuestra experiencia. Anusha, ella hizo la parte cualitativa del curso, yo hice la parte cuantitativa. Voy a comentarles un poquito lo que hizo, pero quizás preguntas sobre la parte cualitativa no les puedo responder tanto porque ella fue la encargada de dar esa parte del curso, más sobre la parte cuantitativa. Entonces, yo voy a hablar más sobre la parte cuantitativa. Bien, entonces, algo interesante y que es algo que me gusta mucho de cómo lo explica Bonnie, y es que pues ya sabemos que la corrupción al ser un fenómeno tan complejo y un fenómeno que depende tanto del contexto, pues examinarlo desde diferentes ángulos pues requiere la multidisciplinariedad. Y pues ya saben, acá es una conferencia totalmente multidisciplinaria, interdisciplinaria, transdisciplinaria. Tenemos aquí personas académicas y de la sociedad civil de diferentes backgrounds y ya hemos tenido la oportunidad de compartir estos días esos diferentes backgrounds de todo tipo, ¿no? Desde ingenierías ok, alguien levantó la mano, no sé por qué. Desde ingenierías hasta personas de las ciencias sociales, que es de donde yo provengo. Porque poner una sección sobre cómo medir corrupción, pero medir la corrupción desde los métodos cuantitativos. También cómo construir encuestas, cómo hacer análisis estadístico y cómo también recopilar diferentes tipos de datos, desde experimentos hasta estudios observacionales. Mi colega también quiso incluir una parte que tuviera que ver con la ética, más adelante les explicaré un poquito más. Y además de eso, nosotros quisimos cómo tener una parte en la cual tuviéramos los métodos mixtos, y una parte en cómo integrar los métodos cualitativos y los métodos cuantitativos aplicados a los estudios anticorrupción. Aquí yo he
conozco muy poquitos y me gustó mucho la presentación de Byron por esa razón. Estudios que traten de emplear métodos mixtos y que traten de incluir con buena rigurosidad, efectivamente, que traten de incluir ambos, o sea, que tengo los datos, mis datos cuantitativos, hago mi análisis estadístico y demás, y después a partir de ahí, ya sea para triangular o para comprobar otra parte del argumento, yo pueda hacerlo con métodos cualitativos. Eso me gustó muchísimo de la presentación de Byron, porque tenemos pues muy pocos documentos académicos que lo hagan de una buena manera. Bien, ¿qué restricciones teníamos además de que, bueno, ya teníamos todo lo demás, ya hemos diseñado, ¿qué restricciones teníamos? El tiempo. Nos dijeron, son 15 sesiones de 3 horas. Yo al principio lo planeé, ok, 15 sesiones de 3 horas. Para un curso de maestría podría ser algo de discusión. Entonces yo, ok, discutamos papers, ¿no? Papers y discutamos la parte metodológica y demás. Antes de empezar el curso, bueno, y además de eso, dijimos, bueno, y además planteemos un proyecto final, porque son estudiantes de maestría, entonces, pues, que piensen como qué quieren analizar de la corrupción, y hagamos un mini proyecto final que se enfoque en los métodos solamente. Una pregunta y cuáles métodos me ayudarían a responder. Bien, ahora nos enfrentamos cuando llegamos al curso, me preguntaron, ok, bueno, yo les dije, yo necesito saber cuál es el background de mis estudiantes porque yo no puedo empezar a dar un curso sin saber a quién le estoy enseñando y cuál es su background. Cuando hicimos la encuesta, había muchos periodistas, muchísimos, abogados, abogadas, política, de la ciencia política también, y creo que por ahí uno o una economista. Eso que llevó, eso de una vez, la primera clase, bueno, la primera clase era teórica, era sobre definiciones de corrupción. Sí. Cuando yo me enfrento a la primera clase dije, ¿cómo voy a enseñar métodos con alguien que nunca ha visto nada, absolutamente nada de lo que es métodos? ¿Cómo los voy a poner a discutir quizás un paper como el de Byron y decir, vamos a mirar cómo se diseña este paper con metodología mixta? Conozco, ahora que vi el de Byron, conozco algún otro por ahí, son muy pocos en corrupción, ¿no? De estudios que hagan cosas de corrupción, anticorrupción. No les puedo pedir a mis estudiantes que evaluemos eso y que veamos entonces cuál es la estructura si ellos no saben de dónde, qué es un análisis observacional, qué es un análisis experimental. No lo puedo hacer así. Entonces dije, ok, esto no puede ser una discusión de curso. Esto va a tener que ser un lecture. Tiene que ser un lecture. Además de eso, pues tenían diferente todo este background metodológico y había otro gran problema. La mayoría de los estudiantes no hablaba inglés y yo no hablo ruso. Sí, hablan ruso y yo no hablo ruso. ¿Qué teníamos? Un traductor, pero no era un traductor simultáneo como tal. Era un traductor, porque un traductor simultáneo, yo hablo, va traduciendo y la otra persona va escuchando al mismo tiempo, ¿no? Esto era, yo hablo y la otra persona traducía lo que yo iba diciendo, lo cual me cortaba también el tiempo del curso a la mitad. Ok, ya vieron todos los desafíos a los cuales nos fuimos enfrentando en este curso. Bien, sin embargo, ya que no voy a ir en detalle también por tiempo, por los problemas técnicos que tuvimos, sin embargo, pues logramos dar el curso, cambiamos, ajustamos la metodología que fuera un lecture. Esta es como un poco más de lo que se habló. Solo quiero hacer énfasis en los métodos cualitativos en la parte ética, porque a Anuesha les hizo mucho énfasis en cómo recolecto yo información de encuestas y entrevistas sobre un tema tan complejo como es la corrupción. Y eso aplica tanto para los métodos cuantitativos como cualitativos, por eso dije entrevistas y encuestas. Entonces, Anisha les habló, bueno, de la sensibilidad de estos datos cuando yo le pregunto a una persona sobre sus experiencias de corrupción. Es muy probable que esa persona no me vaya a no me vaya a decir la verdad, es más probable que me vaya a decir sobre las percepciones de la corrupción que sobre sus experiencias. Y cuando va a hacer una encuesta, también la forma en la que pregunto, Byron en su
eran unas preguntas que yo tenía, con qué categorías, como, cuáles fueron esas preguntas, la forma en la que yo pregunto sobre estos temas, sobre corrupción y anticorrupción debe ser muy cuidadosa y sobre todo garantizar la anonimidad de la persona. ¿Cómo yo manejo esos datos? Eso también es súper importante que yo tenga total anonimidad para estos datos. Bien, me voy a pasar esto, como les dije, más rápidamente, aparte porque pues, yo no soy la experta en métodos cualitativos, yo no di esa parte. Y voy a centrarme en dos cositas también del análisis cuantitativo que les gustó mucho a los estudiantes. Muchos de ellos se enfocaron mucho en, bueno, ¿cómo diseño las preguntas? Y yo lo primero que les dije es, ¿qué quieren ustedes saber de la corrupción? Porque si yo no sé qué es lo que quiero saber, o sea, corrupción, ok, un tema súper grande, ¿cómo puedo diseñar un buen cuestionario? Entonces, ¿qué quieren saber? Ellos eran muchas veces funcionarios del sector público. Entonces querían indagar, y periodistas, entonces querían indagar dónde había mayor corrupción. Entonces yo, bueno, ¿cuáles las preguntas que tienen? Y la pregunta no puede ser directamente, ¿este lugar hay corrupción? No, la pregunta no puede ser así. Las preguntas, cuando yo estoy haciendo estudios anticorrupción, tienen que ser preguntas que vayan circulando el concepto que quiero averiguar, pero tengo que ser muy clara sobre qué quiero saber. Quiero saber sobre sobrecostos en la contratación. Entonces, si quiero saber sobre sobrecostos en la contratación, no le voy a preguntar, y bueno, ¿cuánto fue el sobrecosto que hubo? ¿Cuánto fue el pago que hubo? No voy a preguntarlo así, pero puedo preguntar directamente o el precio, o cuál fue la cotización inicial y cuál fue entonces el precio final. Son preguntas que yo debo tomar en cuenta cuando hago estudios anticorrupción. Y otra cosa que me pidieron las personas encargadas de este curso fue que les enseñara herramientas. Entonces yo dije, seguros, quieren las herramientas. Ok, yo les enseño R. Entonces empezamos, dije, ok, pero no les puedo enseñar R desde un principio, tampoco. Es porque no sabían, evidentemente. Entonces, una vez de que yo fui con el curso, les enseñé como las bases de los métodos cuantitativos, les enseñé que hay dos formas de recopilar información a través de encuestas y estudios observacionales que han recopilado otros medios, otras organizaciones. Les mostré internacionalmente dónde podíamos conseguir información comparada a través de países, estas organizaciones, aquí pueden encontrar. Les pregunté si en su país, porque aparte yo tampoco soy experta aquí en esto, entonces, si en su país había una entidad nacional, estuvimos mirando las preguntas que hacía la entidad nacional. Entonces, todo esto fuimos a través de, también fue un proceso grande de aprendizaje. Para mí aprendí mucho de Kirguistán, que era algo que no sabía. Y a partir de ahí también les enseñé algunas cosas básicas de R, que es solo estadísticas descriptivas básicas y un análisis de regresión muy sencillo. Eso fue lo que les enseñé. Eso lo hice en 2 clases, o sea, en 6 horas, más lo que iban traduciendo ellos como en 3 horas. Sí fue bastante desafiante. Bueno, ya quiero finalizar simplemente con las lecciones que aprendimos de esto. Que aprendimos que a veces dar lecture, o sea, como que primero, esto es algo que creo que lo hemos aprendido quienes nos dedicamos a hacer algo de enseñanza, es que primero hay que saber el background definitivamente de a quién va dirigido los cursos. O sea, sí tenemos que conocer todo el background, especialmente en estudios anticorrupción, donde tenemos backgrounds tan diversos. Tenemos que saber exactamente el background. A veces dar un lecture, una clase magistral, es mucho mejor que crear una discusión, sobre todo para emparejar tipos de conocimientos. Que aprendimos que ellos hicieran actividades, o sea, este trabajo de ponerlos a diseñar las preguntas. Ok, yo quiero saber sobre tal tema de la corrupción, que cómo diseñaré una pregunta sobre ese tema sobre costos. ¿Cuál debería ser la pregunta? ¿Cómo yo debería preguntar? Ponerles este tipo de actividades también les ayudó mucho a entenderlo y a pensar también en las dificultades de plantear este tipo de investigaciones. Definitivamente el proyecto final les motivó mucho, calificamos creo que 6 proyectos finales, eran en grupos, sí, calificamos 6, eran en grupos,
3 muy buenos, 3 no tan buenos, pero sí les motivó muchísimo, muchísimo, tuvieron cosas, ideas muy interesantes, algunos les estaban usando como sus tesis de maestría también, entonces les gustó bastante esto. ¿Qué áreas se podían mejorar? Creo que si es un curso de métodos, un precurso de análisis estadístico básico, 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 muy básico. Y creo que quien era el que nos decía también en una conferencia, como cualquier persona que conozca cosas muy básicas de análisis estadístico, sí, cualquier persona que conozca cosas muy básicas de análisis estadístico sabe que todo viene de una distribución, esa distribución, claro, todo por ley de grandes números, todo viene de una muestra grande y todo tiende a la distribución normal y todo va a tender a la media. Entonces, sí, cosas muy básicas que todos los que hemos tomado estos cursos básicos de análisis estadístico, eso es súper importante. Mejorar el lenguaje, el apoyo que le damos para el lenguaje, esto de la traducción no simultánea fue bastante pesado y yo creo que eso no hizo que ellos y ellas nos preguntaran más cosas, porque nos preguntaban sobre todo aquellas personas que hablaban inglés y nos hacían preguntas, pero las personas que no hablaban inglés, yo casi ni las veía, o sea, no sabía si estaban aprendiendo ni no lo sabían, no me hacían preguntas. Y bueno, algo que no teníamos tampoco, yo siento que no le dedicaban ellos tanto tiempo fuera de la clase, también por la forma en la que estaba diseñado este curso. Y esto pues también es necesario, sobre todo para tratar de que todas las personas tengan como el mismo número de conocimientos. Y ya, eso, ok, ya. Muchas gracias, qué bueno, ya me estaba acá cerrando también. Muchas gracias. Preguntas entonces al final de cualquier cosa. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Giovanna. Seguimos con la sesión de, we're going to continue now with the teaching anti-corruption session. Our next speaker is in English. Ingrida, I'm sorry, is it Ingrida or Ingrida? Ingrida is from Lithuania. She is the CEO of Transparency International Lithuania and co-leads transparencyschool.org, an intensive anti-corruption training for future leaders. Ingrida is also a board member of the Clear Wave Initiative for Business Transparency. She holds an executive MPA from the Hertie School of Governance and a bachelor's degree from the Institute of International Relations and Political Science at Vilnius University. And Ingrida is presenting Action Civics Against Corruption, Participatory Budgeting as an Anti-Corruption Teaching Tool. Hello, everyone. Good evening from Vilnius, Lithuania. And thank you so much for having me at this conference. Let me share the slides. So to begin with, I would like to share the context that Lithuania is in when we talk about anti-corruption. So looking at our score, we are an average country in the Western European and European Union region, just to give a snapshot, because I listened to the keynote in the beginning of the conference. I understand that you compared the different countries based on CPI as well. So I thought this will be a good intro in the country that I'm coming from. And now moving on to the topic of the presentation, which is about how to teach anti-corruption and what tools we can actually use. I would like to share a concrete story of using participatory budgeting in Lithuanian schools. And to start that, I guess it's very natural to start from the context and to understand what do we know about anti-corruption education in Lithuanian schools, what type of methods are used, what type of approaches are used, and how effective it actually is at the moment. So to do this, we as Transparency International Lithuania, together with other partners, including Ministry of Science and Ministry of Education, with the National Anti-Corruption Agency in the country, we conducted a survey of Lithuanian schools to understand how the anti-corruption education looks like, what is the status quo. So we surveyed all of the schools. We have close to 1,000 schools in the country. And around 70% of them answered to our questionnaire and stated that most of them
conduct some sort of anti-corruption awareness activities. So basically what we know is that something is happening in the majority of schools in the country. We were wondering what type of activities are those? How do teachers approach anti-corruption in schools? And we got to know that most common activities are discussions, campaigns, projects, competitions, or poster and drawing contests happening in different schools. Usually, this type of engagement is happening on occasions. So in Lithuania, it's quite common to celebrate the Anti-Corruption Day on the 9th of December. And that's what we saw from the answers of the schools as well, that 1 out of 3 hold activities once a year, and 1 in 6 does this more than 3 times a year. So you can see that this is not something that happens on a regular basis. We also saw that there is a limited integration of the topic into the academic subjects, into the formal curriculum. Only 1 in 8 schools does that. And then we asked if the teachers are prepared to do this during the formal curriculum. They rated their preparedness quite moderately, like on an average level, close to 4 points out of 5. And then very naturally, you also wonder if the schools know the actual impact of anti-corruption education activities, if they measure the success. And only 20% stated that they assess impact, and usually through surveys, discussions, and self-assessments. So I guess this gives quite a good glimpse at where we are with anti-corruption education. And being Transparency International Lithuania, we were looking for ways how to encourage a more active approach, how to engage citizens into something that they would remember, that they would experience, because we strongly believe in education through practice, and that it's better to experience something once than to hear about it 10 or 100 times. And that's where participatory budgeting and action civics come in. So to share the definitions, action civics is a model for civic education that offers youth opportunities to participate in authentic democratic activities, which we think participatory budgeting is. And to those who are not familiar with participatory budgeting, which I doubt but participatory budgeting is a process in which community members decide how to spend part of the budget. And in this presentation, I will focus mainly on the schools, but in Lithuania, this is also happening in different municipalities. Looking at the schools, how does the process look like? In short, basically, after agreeing on the process with the school administration and the amount that will be used for participatory budgeting, the idea is presented to the school community during the joint meeting. During that meeting, school administration, usually the head of the school, presents the school's budget and how the budget is made, what type of categories the budget has, answers the questions from the students. And we saw that this is actually very often the very first time that the community has a conversation about the school's budget and understand that how the budget is actually formed and what type of power they have in their own hands when deciding on a small amount, not a small, on the amount that they are going to allocate. Then students start thinking about their ideas. They write them down, they submit a proposal to the school's community responsible for supporting students during this process. Increasingly, more and more, this process is moved into the formal education part. During different classes, students discuss how their proposals could be improved. And then they present the ideas to the whole community. So they present the idea, they pitch it, they encourage others to vote for the idea because they understand that only the best idea that's voted as the best will be implemented. And then after the voting, the idea that collects the most votes, the school administration is committed to implement that idea until the end of the school year. So that's usually how the process looks like. More visually, it looks like this in schools.
And we started with this idea in 2019 with 2 schools in Lithuania, because at that time the whole concept was very new. We also wanted to test it, to measure it, and to see if it actually works and if it brings any impactful results in the school communities. So we started with 2 small schools in Lithuania, Edminiškės Gymnasium and Kalvelė Aušra Gymnasium. As you can see, when I say small, they are actually quite small, one with 60 students, the other one with 80, and one allocated 1,000 from their budget, the other one 1,500. And then students offered their ideas. In one school they had 7, in the other 3 projects, and voted for the best ideas. So in the end of the day, in one school the students chose outdoor study space as the best idea for implementation, and in the other one the sports equipment. So that was the very beginning of participatory budgeting in schools in Lithuania. Fast forward 5 years later, this is the map of Lithuania. We, as Transparency International Lithuania, already helped close to 100 school communities in the country, which is more than 10% of all the schools in the country, to implement, already getting close to 200 participatory budgets in their communities. And in this process, more than 44,000 students collectively decided how to allocate over 200,000 euros. So as you can see, the community is really growing, and this approach is catching up. And the thing that also happened is that every third municipality committed to implement participatory budgeting in the schools in that particular municipality. So it is expected that the community will grow even further. And as I showed the previous slide with just 2 schools, now the community is much bigger, and we even work with mentors from different schools to help implement this initiative across the country. And also participatory budgeting community on the municipal level is also growing. However, since this is the conference on academia against corruption, I wanted to share what we found out, what works when we think about participatory budgeting, and what are still the questions that need to be answered. So, as I mentioned, we measured the initiative. We had surveys of students before participatory budgeting and after, and we did it several times before encouraging other schools to implement it. So what did we find out? First, it helped students to understand better their school budgets. We saw that the number of students that said that they were well aware of how their school budget works increased from 1.5% to 11.3%, so nearly 8 times. We also saw that it helped students to know how to engage in their school's activities better. After the initiative, students who said that they had a strong understanding of how they could cooperate with the school administration increased by 3 times, from 2.3% to 6.5%. It was also interesting to see that students really enjoyed this initiative. 7 out of 10 said that they would like to do this every year. They found it very interesting and engaging. Looking at the bigger picture, knowing that Lithuania belongs to the European Union, and we also have quite a part of the European Union spending, we also saw that it helped the students to understand how the European Union contributes to the funding of their school. So this increased by 1/3. And as mentioned before, students enjoyed the process. We were also wondering if there are any similarities when looking at different countries, and we together with partners in Sweden and Estonia, we compared the results in those countries as well. And we saw that this is working in Sweden and Estonia as well, in those schools that took part into the initiative, that it helped, again, the students understand how the budget is formed, how to get involved in their school activities, helped to increase the civic literacy of students,
And as in Lithuania, students enjoyed the initiative and wanted it to repeat in other years as well. You have And 3 minutes. okay, I'm rushing. Thank you. And then we conducted qualitative interviews in 2023, and we saw that from those interviews, what school community said that participatory budgeting also contributes to the development of financial literacy of students and strengthens the school community. So this is the data that we have. And thinking about moving forward, what are still the things that need to be answered? So first, looking at the participatory budgeting programs, there is a strong need to still clearly define the goals of those programs and how they align to the school's strategic objectives. Looking at those goals, then establishing clear success metrics and systematically collecting data in order to evaluate the success of such initiatives. In the schools, organizing diverse and inclusive formats for deliberation and discussion among the students during the formal curriculum activities, and ensuring effective feedback collection mechanisms at different stages of participatory budgeting process. Last but not least, looking at the spread of participatory budgeting initiatives in the country, encouraging collaboration among schools, municipalities, and the Ministry of Education to enhance and sustain Action Civics initiatives. We also provide practical guides. So if you are interested in having such type of initiatives in your country or in your schools, please feel free to get in touch or to take a look at our website. And using the opportunity that we're talking about anti-corruption education, I wanted to draw the attention that applications to the Transparency International School on Integrity are still open until the 1st of July, and the school will take place in Vilnius for the 16th time. Our alumni community gathers more than 1,800 alumni from over 120 countries worldwide. So if anyone from your community is interested, we would be happy to welcome them as well. Thank you so much, and I'm happy to take the questions. Thank you very much, Ingrida, for this really interesting and inspiring presentation. You're doing very good work. We're going to save questions until the end. I hope that's not a problem for you where you are. So next up, we have John Delosio, who is an investigative journalist who is undertaking complex investigations into bribery, misappropriation of public funds, sanctions violations, and money laundering. As part of his work, he's conducted trainings for journalists, civil society, and other researchers on 3 continents, and he is presenting didactic exercise following the money in public corruption scandals. And I think I need to open your microphone. All right. So thank you so much for the introduction, Dr. Polivka. As you said, I'm coming at this more from the practitioner and training side, and I want to talk a little bit about a didactic exercise that I developed that I've used in a number of different training contexts and that I have found particularly useful and frankly satisfying to run. So I'm going to tell you a little bit about who I am, which at this point you've already mostly heard, why I think using simulations for corruption education for people who do work along the lines of what journalists do, what civil society do, and other researchers can be really powerful. I want to show you some examples from a simulation that I developed that I've been using in a number of countries, and then talk a little bit about next steps, some of which get into more academic questions, which is more of the realm of the majority in this conference than my own. So I would love some feedback if I could get it. So as Dr. Polivka said, I'm an investigative journalist. I really focus exclusively on crime and corruption, also do quite a bit of investigations into large data leaks. And pretty much if it involves corruption and financial crime, I'm interested. And below you see some publications that I've worked on, one in Portugal related to Angola, one looking at Chinese state-owned companies engaging in bribery in Central Africa, and another one looking at money laundering through real estate in the United States.
So why use a simulation? And I'll say at the outset, I'm certainly not the only one who uses simulations, and I haven't come up with the idea myself. But in my own personal experience, a lot of trainings are lecture-based, which is really critical because you have to do the work to understand certain key concepts, or they're case study based trainings. And by case studies, I mean, in my world, somebody coming in front of a group and saying, this is a project I did, and now I'm going to tell you how I did it. And those are absolutely essential approaches for training. But I do think that there's a lot of space for people to use more experiential training methods, and simulations, I think, are a really good way of doing that. And for your awareness, the simulations that I've built and used are largely based on my own personal experiences in my work. I also have to read a lot related to crime and corruption to do my work properly. So I've also used typology reports and other case studies to build my simulations. So you can think of them sort of as a mosaic of many different cases around the world, and aspects that repeatedly come up in these kinds of follow the money investigations. And so the thing that I like about these simulations, first off, is that nothing in them is real. None of the people, places, or things, to my knowledge, exist. And all of the documents are fabricated by me. And I think this idea of fiction being better than reality is really important in this situation. There are a number of reasons I prefer it, even though obviously creating some sort of fictional scenario and making a bunch of documents, it's very labor intensive and much more labor intensive than just sort of taking a pre-existing case study and adapting it to a training context. So number one, there's no inherent advantage from area knowledge. So nobody who comes into the training or one of these simulations will have prior knowledge of the people, places, things, events, which allows for everybody to be on more or less an even playing field. Although, as I'll discuss in a little bit, you obviously have differences in experience. Some participants may have prior experience looking at questions of beneficial ownership transparency or the stages of money laundering. But the hope is that the simulation comes after a lecture where students are introduced to those terms. So there's no, to the extent possible, there's equity across the participants. Number two is, there's a comment at the start of before this session about avoiding politicizing. And I think that using fiction avoids just those kinds of distractions. So there's no politically or personally charged or controversial topics that are going to come up in a fictional scenario. Although I will say that in a number of locations where I've done this simulation, people will regularly say, this happens in my own country. But that's, I think, a kind of different category. And number three, you can provide a complete evidentiary picture. And just to further explain what I mean by that is, a lot of times, if you want to understand how an investigation was done, or you want to understand a public corruption scandal, maybe you're relying on, those case studies that I described at the outset, where somebody says, okay, this is how I found that the minister stole money from his government and bought, a yacht. Or maybe you're looking at an indictment, so court materials. And perhaps in both of those cases, for various reasons, you can't get the entirety of the evidentiary body. If we use fictional scenarios with these simulations, obviously I can control how much of the evidentiary picture people can see. And then number four, and this is a related point, it gives you more pedagogical control. You can sort of control what evidence people get and the degree of detail in it, and other elements of the evidence to emphasize certain topics, like, for example, that regularly come up in these kinds of investigations and the work that I do in the real world. It can be focused on the stages of money laundering. It can be focused on a specific stage of money laundering. It can be focused on a particular type of corruption. It can be focused on, all of these things together.
So I like that ability to control according to whatever the objectives are of the training and the needs of the audience. And so this getting into what the simulation actually is. So the one that I've been using quite a bit is fairly basic. There are 25 single page documents and then a separate page of instructions. So a 25 page document packet. And I've been doing this for journalists, civil society, and other researchers. And in that other researcher category would include academics. So I did a training in France where one of the participants was an academic researcher who was interested in honing his skills in looking through things like company documents and other primary source material. So I've done it in Angola, France, Nigeria, and the US. And basically I hand this 25 single page document packet and the instructions to groups. And usually as a function of the number of participants, I'll split people into groups of, let's say, between 4 and 6 people. And the groups have more or less an entire working day to analyze the documents. And I asked them at the outset, 4 basic, to be able to respond to 4 basic questions, which is, number one, what do the facts in these documents concretely show you? So avoid all speculation and assumption. What do you know without a doubt? Number 2, what is your hypothesis about what's happening? So sometimes the facts take you almost all the way there, but not all the way. So there may be a gap. The minister's close friend received money that was stolen from a government account. We don't have evidence that the minister himself was a beneficiary of that stolen money, but we can generate a hypothesis that on the basis of his close relationship with this other individual who did receive that money, that there's probably some sort of, that the minister is probably implicated as well. And then the third thing I ask of the participants is, okay, explain to me what is the gap between number 1 and number 2. So what do you know concretely? What do you hypothesize? So what's missing there that you would need? And then number 4, develop a plan to bridge that gap. So in the case of the minister, you don't have concrete evidence of him receiving money from his friend, but perhaps there are ways through various means to obtain that information. So that's really what number 4 is about. And if you're talking to journalists, of course, that's something like a reporting plan. Like, who are you going to talk to? What public records are you going to try to obtain, and so on and so forth. And so the way I've devised it is there are roughly 5 different broad categories of materials that people receive. One is fabricated press articles, and those allow me to set the scene and provide context about the economy, the society, the culture, the history of this fake country or fake countries, and also provide information on specific events, perhaps that end up being relevant in the public corruption investigation that I'm asking the participants to engage in. And then official documents give facts about people and entities and various official acts. So in one case, I provide a list of key personnel in a ministry. And without that document, there would be no way that the participants could make an assertion about possible misappropriation of public funds. And then third, banking data. That's really critical in these kinds of investigations. So how were the proceeds routed? Who ended up receiving the money, and by what means? And then company information, which is always critical in these kinds of investigations, really answers the question, okay, who benefits? Because if you don't, as we all know, if you don't know who the beneficiaries are of a company, the ultimate beneficiaries, then it's really hard to make any concrete assertions about somebody having benefited from a particular activity. And then finally, I provide leaked materials. So if you imagine leaked emails, leaked text messages, and those allow kind of cross-cutting details. So in one case, there were leaked emails that I provided in the simulation where a businessman tried to obtain a public tender and never got a response from the relevant authorities with a question he had that was
the responsibility of the ministry to answer. And I'll provide more context on in a moment. Another thing I like to sprinkle in these documents is misinformation and common traps. So variations in spelling. One thing that I find a lot of people fall prey to is when you have common surnames or common family names across different individuals involved in that are kind of characters in the simulation. And what I find is that a lot of people will assume a relationship already on the basis of a common family name, but it may be that, in this fictional country, those names are the equivalent of Johnson or Garcia. So you really couldn't, they're not, the commonality in the names is not diagnostic. And here's a little bit of the ultimate kind of the layout of all the various relationships between key people and companies. 3 minutes. Pardon me? 3 minutes. Oh, 3 minutes. Okay. So it's a complex ownership scheme, relates to the manipulation of a tender for the benefit of a government official. And there's a range of specific suspicious bank transfers back through that network of companies. And so here you see an invitation to tender that's features a bunch of red flags, and then part of a whistleblower complaint on the right, all of which include critical information that the participants need to piece together. On the left is a very difficult to parse, but nonetheless important corporate registration document that links a company to a SWIFT message, so the routing of money across international borders in this case. And here you see kind of similarly, that company I showed you in the prior slide owns 2 other companies, and those 2 companies wired money to the bank account of a government official. And that's what you're seeing here is an extract from the statement. And I'm pretty short on time here, but I did want to say this is just a picture from a running of the simulation I did. And this particular group I found really compelling. They had a broad mix of experience, and the way they came together and sort of figured out the simulation was satisfying, frankly. And they came to the correct conclusions at the end. They didn't confuse, supposition and fact. And they had a lot of other questions about, next steps that I thought were really, really sharp. And so finally, what am I going to do here? To the extent possible, and it's a small n, I'd like to do some sort of standardized evaluation by the participants to understand how these can be made more effective. And then looking more broadly, I'd like to do more experiential learning, literature review on experiential learning, potentially speak to academics who might be interested in the simulation or this type of simulation to understand how to make them more effective. Working on a multi-day exercise that is more than just 25 single documents, that includes elements of gameplay, which requires more strategic thinking. Because of recent events in my country related to funding of a lot of investigative journalism, I thought about how I might be able to use this as a funding source for the kind of work that's critical to for public accountability, and then while at the same time providing access to the simulation to public interest organizations. So that is it for me. That is my email and my social media. Thank you so much for listening to me. Excellent. Thank you so much, John. That was perfect timing and really, really interesting simulations. I'm sure several of us will have questions for you later. Okay, next up, we have our final speaker today in español. María Jaraquemada es abogada de la Universidad Católica de Chile con magíster en Derechos Fundamentales de la Universidad Carlos III de Madrid. Se ha desempeñado en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia como asesora legislativa, en la Fundación Ciudadana Inteligente como directora de investigación e incidencia,
En espacio público como directora de incidencia y coordinadora del Observatorio Anticorrupción y la Red Anticorrupción Latinoamericana, así como oficial de programa de Chile y el CONOSUR en IDEA Internacional. Además, se ha desempeñado como directora ejecutiva de Chile Transparente. A contar de enero de 2024, integra el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia de Chile por un periodo de 6 años. Es profesora en diversas universidades en Chile en temas de integridad y anticorrupción. Presidió la Comisión Asesora Presidencial para la Probidad de las Organizaciones de la Sociedad Civil, convocada por el presidente chileno Gabriel Boric, y presta asesorías y consultorías en integridad empresarial. María presenta de la teoría a la práctica sistemas de integridad local en Chile. Bienvenida, María. Muchas gracias por la invitación y por la presentación. Encantada de participar. Me encantaría estar allá presencialmente, pero lamentablemente no ha sido posible. Yo voy a presentar un estudio que lideró Nicolás Lagos, que es candidato a doctor de la Universidad de Rutgers, y con mi participación. Y bueno, ya me presentó la profesora Palifka, así que voy a ir avanzando. Y en honor del tiempo voy a pasar un poco más rápido la parte más de marco teórico, pero nosotros lo que hemos estado viendo es que efectivamente en la región y en otros países se está dando un enfoque de integridad en la lucha contra la corrupción, la recuperación de la confianza pública y el fortalecimiento democrático, lo que ha implicado que en Latinoamérica se haya cobrado bastante relevancia impulsando agendas de integridad tanto en el sector público como en el sector privado. Tenemos ejemplos en Perú, las oficinas de integridad institucional, en México, lineamientos generales para la integración y funcionamiento de los comités de ética en la función pública, en Costa Rica, modelo de gestión ética, y en Chile, entre otros ejemplos, modelos participativos para crear códigos de ética dentro de los distintos servicios públicos y también modelos de integridad pública. En Chile, a partir de diciembre del año 2023, nosotros contamos con nuestra primera estrategia nacional de integridad pública, que cuenta con más de 200 medidas, y una de ellas que nosotros consideramos muy relevante es la creación de planes de integridad dentro de los municipios, dentro de los gobiernos locales, con el objetivo de que efectivamente haya un instrumento que promueva en la gestión municipal la prevención de la corrupción y falta de integridad en estos gobiernos locales. Al mismo tiempo se discute un proyecto de ley de integridad municipal que viene a establecer también la obligatoriedad de tener estos planes de integridad municipal con personas dedicadas a su monitoreo, su seguimiento, su rendición de cuentas, y dentro de muchas medidas que tienen que tener estos planes de integridad municipal y relacionado a lo que tiene con la formación y la educación en ética y integridad, se prevé que tiene que promoverse la realización de capacitación y asesorías permanentes a las personas que trabajan en los municipios sobre este plan de integridad y en general en materia de probidad. A veces en Chile se critica mucho que por qué los funcionarios o las funcionarias públicas van a requerir capacitación o formación en temas de probidad, que es algo que debieran conocer. Pero la verdad es que muchas veces cuando tenemos un empleo público que puede ser discrecional y que puede ir cambiando de acuerdo a los distintos gobiernos, es necesario, y especialmente cuando se van adoptando y van evolucionando las políticas públicas de integridad, y por lo tanto creemos que es un avance que se esté discutiendo esto en el Congreso, aunque lamentablemente en el último tiempo está un poco detenida esta discusión. El problema de la integridad municipal en Chile es de alto interés. Nosotros tenemos una alta percepción de corrupción en general en las instituciones públicas. De hecho, las encuestas nacionales que nosotros tenemos no se condicen para nada con los indicadores internacionales de Chile. Chile en general está segundo en la región de América Latina, tiene indicadores de percepción de la corrupción, por ejemplo, o en otros indicadores que son similares a los países de alto ingreso de la OCDE. Sin embargo, en las encuestas nacionales la percepción es muy alta y hay algunos indicadores de corrupción sistémica dentro de los municipios donde tenemos en promedio 1,8 investigación de posibles casos de corrupción dentro de los municipios.
Y lamentablemente vemos que las medidas que se han ido adoptando en temas de integridad han sido muy lentas y muy pocas. Por ejemplo, en un levantamiento que hizo el Consejo para la Transparencia en febrero del 2024, solo 65 de 345 municipios contaba con códigos de ética. Entonces vemos que en el mundo local hay una disparidad de adopción de políticas, lo que genera un impacto potencial limitado de estos sistemas de integridad para abordar la corrupción local. Creemos que hay vacío de conocimientos dentro de los municipios y de sus funcionarios y funcionarias en el conocimiento de herramientas específicas que pueden utilizar voluntariamente. Y también vemos que son muy vulnerables a los cambios políticos, ya que pueden desmantelarse muy fácilmente estos sistemas con los cambios de gobiernos locales cada 4 años. Nosotros analizamos también qué es la gestión de integridad y qué infraestructura debiera tener para esta gestión de integridad, con 4 características: interconexión entre los distintos elementos, variedad de elementos con un enfoque pluralista, una perspectiva procesal que permita una implementación flexible y también una participación multinivel que permita que haya una participación también bottom-up. Por lo tanto, nosotros establecimos ciertos componentes que debiera tener un sistema de integridad con 3 principales pilares: culturales, normativos y operación del sistema. Ahí está destacado en negrita en ejemplos de elementos en culturales, los que creemos que tienen que ver con la formación constante en temas de integridad, como las capacitaciones, como entrenamientos, por ejemplo, en dilemas éticos, campañas de concientización, etc. Entonces, estos son los elementos que nosotros destacamos y que creemos que deberán estar presentes en un sistema de integridad local idealmente. Luego, el estudio lo que hace es un análisis en las 345 municipalidades que existen en Chile a través de una herramienta existente que es el Diagnóstico Nacional de Calidad de la Gestión Municipal. Se hizo este análisis desde los años 2019 al 2014, estos 5 años, con foco en 7 dimensiones. Este diagnóstico nacional es un catastro que realiza anualmente desde el año 2015 la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Gobierno Central de Chile, pero que es la que tiene la vinculación con los gobiernos locales. Y lo que hace es invitarse a todos los municipios, a los 345, a formar un equipo transversal para que puedan responder preguntas en 26 dimensiones de la gestión municipal. Acá en este estudio se toman 7, que son las que tienen que ver con integridad. Y si bien es una participación voluntaria, la verdad es que tiene una alta tasa de respuesta, el promedio es alrededor del 97%, porque está vinculada a un acceso preferencial que luego da el gobierno central a fondos concursables o transferencias de recursos, y por lo tanto eso es un incentivo bastante relevante para que tengamos esta tasa que yo les decía de un 97% de respuesta. Acá hay un cuadro que establece estas 7 dimensiones que yo les mencionaba relativas a la integridad municipal y cómo ha evolucionado lo que autorreportan los municipios, porque esto es un reporte que hacen los propios gobiernos locales de la existencia o no de estas acciones. Entonces, si ustedes ven, en general, y está ahí también con negrita, tenemos un alza muy relevante en todos los indicadores a partir del año 2023. Hay algunos que están bastante más desarrollados y otros mucho menos. Entonces tenemos 7 indicadores. Uno es la formación de las personas, de los funcionarios y funcionarias en temas de integridad, la comunicación directiva desde los altos directivos como la primera autoridad, el alcalde, alcaldesa, en materias de integridad, la socialización de la ética, un canal de denuncias de posibles irregularidades, la gestión interna de riesgos de corrupción, el compromiso del propio municipio, de la alcaldía y gestión de información. Entonces vemos claramente cómo hay un cambio muy relevante a partir del año 2023 y que el más avanzado que tendríamos hasta el año 2024 es la comunicación directiva seguido de la formación de personal. Yo destaco en las próximas láminas solo 2 de estos indicadores que tienen que ver con los temas de formación y conocimiento en temas de integridad. Entonces, como ustedes pueden ver en formación del personal en materia de probidad e integridad, la verdad es que hasta el año 2023 habían varios municipios que tenían en porcentaje 54%, por ejemplo, en 2019, iniciativas en desarrollo, pero principalmente vemos hasta el año 2022 ausencia de estas iniciativas o muy incipientes. Recién en el 2023 vemos como un 18% empieza a establecer efectivamente
iniciativas de formación a su personal, y el año 2024 se avanza también un poquito en esto. Algo similar ocurre, pero con un avance mucho menor, con la socialización de la ética en materias de probidad y de integridad. De hecho, vemos que los primeros años hay algunos muy pocos municipios que incluso bajan comparativamente con el año 2019, que tienen iniciativas establecidas. La mayoría de ellos, la verdad es que lo tienen ausente, y empieza a avanzar un poco el desarrollo hasta el año 2013 y 2024, donde vemos, especialmente el 2023, perdón, y 2024, el 2023, vemos un avance mucho más sustancial en las establecidas, pero la verdad es que sigue siendo bastante residual comparativamente, por ejemplo, con la imagen que vimos anterior. Entonces, las conclusiones a las cuales nosotros pudimos llegar es que en todas las variables consideradas, como yo les mostraba, se produce un cambio muy positivo a partir del año 2023. ¿Qué es lo que puede estar ocurriendo para que tengamos este cambio tan relevante a partir del año 2023, donde en algunos casos se pasa de 0 a sobre el 10%? Una primera hipótesis que nosotros creemos que puede haber influido es que nosotros a partir del año 2021 se empezó a implementar en Chile una ley que establece el límite a la reelección en gobiernos locales. Es decir, una persona, un alcalde o una alcaldesa, no puede estar más de 12 años en el cargo y tiene que tener al menos un receso, por así decirlo, de 4 años para volver a presentarse. Y eso implicó que hubiera alrededor de casi un 60% de recambio de alcaldes y alcaldesas nuevos que no habían gobernado previamente, e incluso hubo casos de gobiernos que llevaban ya desde el retorno a la democracia, desde los años 90, o sea, llevaban 30 años prácticamente en el gobierno, y por lo tanto muchos de ellos se les decía que eran como una suerte de caudillos o caudillas en sus territorios, con prácticas a veces muy enquistadas, con mucho dominio de los funcionarios y funcionarias, y por lo tanto este recambio que hubo también gatilló en muchos de estos municipios investigaciones por posibles irregularidades, y se destaparon varios casos de corrupción. Entonces creemos que ese cambio que se generó en muchos municipios de muchos años de gobierno puede haber generado que se empezaran a implementar estas prácticas de integridad. Otra hipótesis que también manejamos es que el año 2023 la corrupción fue una de las prioridades más relevantes para la ciudadanía. En Chile hay una encuesta, la encuesta CEP, que es muy importante y que se viene haciendo ya hace décadas, y por lo tanto hay mucha información comparativa hacia atrás, y nosotros podemos ver cómo aumenta, por ejemplo, de noviembre del 2022, donde el 14% lo mencionaba como uno de los 3 principales problemas a los cuales el gobierno tenía que abocarse, pasando a un 21% en la edición de junio-julio del 2023 y un 25% en septiembre-octubre del mismo año. Entonces empieza también a ser un tema que está muy recurrente en la opinión pública, en los medios de comunicación, en los discursos también de las autoridades y claramente en las preocupaciones ciudadanas. Una tercera hipótesis que nosotros manejamos es la madurez de las incipientes políticas de integridad, como las capacitaciones, los canales de denuncia, la gestión de riesgo, tanto en el sector privado como en el sector público, y por lo tanto creemos que esto también empieza a enraizarse mucho más en las prácticas comunales, y dado que ya llevábamos muchos años de la implementación de distintas políticas públicas de integridad, creemos que esto empezó a hacer eco también en los gobiernos municipales. Y por último, no podemos descartar que el año 2024, a fines del año 2024, nosotros tuvimos nuevamente elecciones municipales, y no podemos descartar que haya habido quizá un alza en implementar estas medidas y también en el autorreporte de estas medidas, sabiendo que es algo que a la ciudadanía le interesa mucho. Entonces puede que efectivamente también la cercanía de esas elecciones, donde muchas de estas personas iban a la reelección, quizás también incidió en que aumentara la implementación de este tipo de políticas. Nosotros las recomendaciones que hicimos a partir de esto es que creemos que algo que incide en que haya tanta disparidad entre los municipios y sea tan lento este avance es una falta de obligación legal de contar con este tipo de mecanismos, y por lo tanto dependen mucho de la capacidad municipal en cuanto a recursos humanos y materiales, pero principalmente la voluntad política de turno y la preocupación que a nosotros nos genera, y que tendremos que verlo con los datos del 2025, es que cuando hay cambios de municipio puede que los avances que se hayan logrado se pierdan. Entonces eso tenemos que revisarlo, pero nos preocupa que haya esa falta de obligación legal, una obligación legal flexible, ¿sí?, que se adapte a la realidad de los distintos gobiernos locales, rurales, urbanos, etc.
Creemos que también hay que avanzar en un monitoreo que no sea exclusivamente de autorreporte, por ejemplo, obligaciones de transparencia activa, que sea fiscalizable por el Consejo para la Transparencia, participación ciudadana a través de los consejos de la sociedad civil que existen dentro de los municipios, auditorías sociales, etcétera. O sea, no podemos descansar solo en el autorreporte de la implementación de estos mecanismos. Y por último también que es muy importante que tengamos formación y capacitación constante tanto por los cambios de gobierno como por la misma modernización y la misma evolución que van teniendo los distintos mecanismos de integridad y la realidad cambiante que van teniendo los gobiernos locales. Entonces creemos que no basta con una capacitación quizás al inicio del gobierno, sino que esto tiene que ser algo que sea una constante dentro de los gobiernos locales. Creo que estuve 45 segundos antes del tiempo, así que muchas gracias por la oportunidad y por permitirnos presentar en esta gran actividad. Excelente, muchísimas gracias. Tenemos aquí un mensaje de John que se tiene que ir a las 12:15 en punto. Entonces, si hay preguntas para John, por favor, primero. I have a question for John, but come on up while I'm asking the question. John, will these materials be available to us? Good question. I hadn't really thought about that, but I mean, I'd be happy to provide them. Maybe on an individual basis would be a little bit easier for me, just because. Anyway, it's as I said, it's pretty labor intensive to create them, and it would be good to have a conversation about the training materials themselves and potentially better understand the needs as well. Absolutely. There's another question here for you. Con el micrófono, ¿sí, no? Oh. Okay. Hi. So John, hi. So I was working in Berlin in an NGO that also uses simulation games, and actually we were developing an anti-corruption game using this methodology. So I find it very interesting. My question will be with the target group. So I would like to know with what kind of organizations you were working, public servants, people from NGOs, and if you had to change, for instance, the learning objectives each time that you were implementing the simulation games, and if it was too much work to do this. Very good question. Because they're labor intensive, and this is not necessarily my day job, so to speak. I developed what you could consider like kind of an introductory level or beginner level simulation. And then the trainings that I've been doing for my day job and for a couple of different organizations where I volunteer, including an organization called Open Facto in France. So the target in those various settings would be investigative journalists of different levels of experience. So I've made a one-size-fits-all solution, mostly because I don't necessarily have enough time to go beyond that, and just the basic course or basic simulation takes a long time to develop. If I were to, as I said on the final slide, look at this as an opportunity as some sort of job in and of itself for me that I could use to raise funds for investigative journalism, then I would probably have enough time to start thinking about some of those elements of tailoring and what skill level are we talking about? What are the specific learning objectives? So I haven't thought about it yet, but I would love to be in touch. And I didn't get your name, but I'd love to hear about how the using simulations worked out at this organization in Berlin. Thank you. Okay. His name was Nicolas. Nicolas Soter. Okay. John, I just want to say that I would like to see the material. My university has a simulation center, so I definitely going to email you because I would like to see the material and see if it's possible to replicate something. So thank you very much. Yeah, absolutely. It would be an honor. I can write my email in the chat, and then but Dr. Polifka also has it, and please just reach out, and I'd be happy to set up a call and we can discuss. Right. Thank you very much. Thank you.
Excellent. Thank you so much, John. Are there any questions for Giovanna, Ingrida, or okay, lots of questions, or Maria? Here, come on up, and then we'll move towards the back. Muchas gracias. Primero, felicitar el trabajo de Giovanna y felicitar también, Bonnie, el hecho de que incluyan el tema de la enseñanza de la anticorrupción en el evento, porque me parece que es una dimensión que no está integrada lo suficiente y es buenísimo que discutamos esto. Una sugerencia respecto a los mecanismos didácticos sobre los temas de corrupción y sobre todo en temas de métodos. Creo que es importante que antes de que se hable de la metodología, es necesario discutir la conceptualización que se pretende investigar. Y debido a la muy obvia transdisciplinaridad que tiene esta área, creo que es necesario que explícitamente a los estudiantes se les deje claro la perspectiva epistemológica que tienen los economistas, los politólogos, los sociólogos y también los abogados, dejando súper claro, ¿no? Los economistas como objeto de estudio tienen los mercados y detrás de ese objeto de estudio, su mecanismo de investigación son los precios. Para los politólogos, el objeto de estudio es el Estado y el mecanismo de trabajo es el poder. Para los sociólogos es la sociedad y la desigualdad. Los abogados no sé qué harán. Es mucho más complejo eso, pero creo que esa definición conceptual me parece muy importante porque es muy peligroso que llegues a medir algo si no comprendes el concepto detrás. Tenía una pregunta rapidísima para María. Tal vez no es directamente lo que ella está haciendo, pero ella mencionó la Estrategia Nacional de Integridad de Chile. Le quería preguntar si es que conoce cuáles son los mecanismos que el país utilizó para priorizar o para identificar las áreas de prioridad de lucha anticorrupción. Esto es por un proyecto paralelo que estamos haciendo con Naciones Unidas para operacionalizar el Statistical Framework Anti-Corruption. Entonces, le quería aprovechar para molestar con eso. Sí, la Estrategia Nacional Anticorrupción de Chile es bastante interesante porque si bien es hecha por el gobierno actual, tiene el objetivo de trascender al gobierno actual, idealmente que sea un plan a 10 años. Ahora, lamentablemente sabemos que eso va a depender mucho de la voluntad política de los gobiernos que vengan. Nosotros tenemos elecciones presidenciales este año, el próximo año va a asumir otro gobierno, no sabemos aún quién, y por lo tanto va a depender de eso, pero incluye a otros poderes del Estado y, por ejemplo, algunos gobiernos locales también dentro de las distintas medidas que tiene, y fue hecho a través también de mecanismos bastante participativos. Se hizo una consulta pública, pero también se hicieron consultas focalizadas con grupos tradicionalmente excluidos, como mujeres, pueblos indígenas, etcétera. Y también se hizo también algunos como a suerte de trabajos grupales con distintos como stakeholders relevantes, partidos políticos, academia, sociedad civil, funcionarios y funcionarias públicas, etc. Y de acuerdo a eso se levantaron en el fondo los 5 ejes que tiene la Estrategia de Integridad Pública, y dentro de esa tiene las 200 medidas y tiene un monitoreo que hace el mismo gobierno respecto a cómo van avanzando las medidas. Entonces, los 5 ejes son función pública, ejes temáticos, recursos públicos, transparencia, política y sector privado. Y tiene algunas medidas que son transversales. Voy a dejarles en el chat el documento de la Estrategia Nacional de Integridad Pública para que lo puedan revisar. Y también les voy a dejar el sitio web donde pueden ver los distintos avances que ha tenido, etcétera. Así que yo creo que es bien interesante, es el primer ejercicio además que se hace de este tipo en Chile, entonces yo creo que va a ser bien interesante ir viendo cómo esto evoluciona y bueno, qué va a pasar con el próximo gobierno, que no sabemos si va a ser del mismo signo político o de otro del gobierno actual, si le va a dar continuidad o no a este tipo de mecanismos. Perfecto, luego comparto esa liga con todo el grupo. Tenemos otra pregunta aquí en el salón. Hello, I had a question for Ingrida. First, I'd like to say that I really like your initiative as a European citizen. And would you think that the effort you're putting on children in like schools will be enough, or do you plan on, for example, like keeping like a focus on this cohort, like giving more courses in middle and high school in the future to have like this prototype of what European
a future European citizen should be to like maintain a certain amount of anti-corruption policies in Europe and have like a raise awareness of every young citizen. Do you think that for now it is enough? Do you think that it's important to continue this formation throughout the years? And how do you plan on making that a thing? Thank you. Thank you so much. Thank you so much for a great question. And I think it relates also to the comment that has been made in Spanish, which I hope I understood my little knowledge of Spanish, that you also have to understand your theory of change and why you are approaching the education in such a way. And in our case, after many years of looking at anti-corruption education, we understood that it's very difficult to speak with school children about what corruption is, how bad corruption is, and so on and so forth, because it's quite far away from their daily environment. What's closer to them, it's the values that they should operate based on in the school community and how to engage in it, the daily matters at the school. So we're looking for ways how to focus on what's actually mattering to them at that particular moment, that could engage them practically and that they could practice by doing rather than by listening by different experts coming in and teaching them how to behave. So that's where I think the power of such education through practice is, what participatory budgeting helps to achieve in one way, but it's definitely not the silver bullet that helps answer all the questions. So that's just one of the tools, one of the examples. And looking for the adults, moving on, that relates to your question that you shared. The question is, what are the formats that we would like to use for our citizens instead of informing them how things should be or what they should do, but rather engaging and showing them the actual power that they as citizens have, and helping to bridge this gap of trust in local authorities that we also have in Lithuania. So to answer shortly, I would say that it's important to look for ways how not only to tell people what to do, but how to engage them and help them show things through practical engagement rather than by simple telling and informing them. Hola, esta pregunta es para María. Bueno, yo soy chileno también, estoy realizando mi tesis doctoral en este momento y lo estoy enfocando también en municipalidades y transparencia municipal en particular. Entonces mi pregunta tiene que ver con este problema de cómo las administraciones municipales, por ejemplo, cuando hay un cambio en la administración, básicamente por una decisión del alcalde, etcétera, puede deshacer, ¿cierto?, lo que se haya avanzado, por ejemplo, en temas de transparencia. Entonces mi pregunta sería si al momento, ¿cierto?, en que se conversó esta política nacional de integridad, se conversó sobre la posibilidad o cuáles serían incentivos que se podrían dar a las administraciones locales para no deshacer, ¿cierto?, lo que hicieron las administraciones anteriores y para poder mantener el progreso o el avance en esa materia. Muchas gracias por tu pregunta, Nicolás. Mira, la verdad es que por eso yo sé que yo tengo una deformación profesional como abogada de que creo que las leyes son muy relevantes, pero después de ya varios años de experiencia profesional sé que no todo tiene que hacerse por regulación. Ojalá lo ideal no es llegar a la regulación, pero nos hemos dado cuenta que es tan voluble esta voluntad política, tan cambiante y que además ha tardado tanto en ir como cuajando, que por eso nosotros creemos que es importante avanzar hacia una regulación que sea relativamente flexible, o sea, que no tenga como una horma para todos los municipios, sino que le establezca como unos mínimos dentro de lo que ellos, de gestión de riesgo, de políticas de integridad, de indicadores, de capacitaciones, donde ellos vayan adaptando eso a su propia realidad, a sus propios recursos, a sus propios riesgos, y asociado a recursos, porque hoy en día el proyecto de ley que se está discutiendo en nuestro Congreso no tiene presupuesto asociado y por la realidad de los municipios chilenos, probablemente 2/3 de los municipios actuales tendrían muchas dificultades de poder implementarlo. Entonces, la idea es avanzar hacia una regulación no voluntaria y que esto permita en el fondo que cada alcalde o alcaldesa le dé su sello, pero que en el fondo no se desmantele por voluntad política o falta de voluntad política con los próximos gobiernos locales.
Muchas gracias, María. So thank you. This has been a really great session on teaching anti-corruption. I can see using several of these proposals with my students. Muchas gracias. Regresamos a las 2 después de comer. We are taking a lunch break. We'll be back at 2 p.m. Colombia time.